París, la ciudad de la luz, la ciudad del amor y también la ciudad de los secretos. París, algunos la llaman la ciudad luz, otros la capital del amor, pero yo digo, París es un secreto vivo, un cofre de historias que nunca se agotan. En este video voy a abrir ese cofre contigo. Vamos a caminar por las calles antiguas, cruzar puentes sobre el Sena, entrar en cafés donde los genios del arte escribieron sus obras y descubrir lugares que no todos los turistas conocen. Cada detalle de esta ciudad guarda una sorpresa. Cada calle conserva una memoria. Cada esquina susurra historias antiguas y cada piedra puede revelar un secreto que pocos conocen. Antes de ser París, la ciudad luz, este lugar ya escondía secretos. Allá por el siglo III a.C., los galos de la tribu Parisi vivían a orillas del Sena. Hoy, al caminar por sus puentes o hacer un paseo en barco, es fácil imaginar que ese mismo río fue la ruta de aquellos primeros habitantes. Con la llegada de los romanos, Lutecia ganó arenas, templos y termas. Si visitas el barrio latino, todavía puedes ver ruinas de aquel tiempo, un recordatorio de que París siempre fue un escenario de civilizaciones. En la Edad Media surgieron mercados, murallas y la imponente Notre Dame, que sigue siendo una de las postales más emblemáticas de la ciudad. Y fue también en esa época cuando nació la Universidad de París, convirtiendo la ciudad no solo en un centro espiritual, sino también intelectual. Hoy, el espíritu de aquel periodo vive en los cafés llenos de estudiantes y artistas en cada esquina. Siglos después, París estalló en revolución. La Bastilla ya no existe, pero la Plaza de la Concordia, donde reyes y reinas perdieron la cabeza, todavía recibe a turistas de todo el mundo. Y desde allí, basta conseguir hasta el Arco de Triunfo para sentir el peso de la ambición de Napoleón, que quiso transformar la ciudad en el centro de un imperio. En el siglo XIX, París adquirió su rostro moderno con las grandes avenidas de Haussmann y, por supuesto, la Torre Eiffel, odiada en su tiempo, pero hoy el monumento más visitado de Francia. Poca gente sabe que la torre debía ser desmontada 20 años después de la Exposición Universal de 1889. Lo que la salvó fue su utilidad como antena de radio, que rápidamente se reveló indispensable. Otra curiosidad. Gustave Eiffel, el ingeniero responsable de la obra, construyó para sí un pequeño apartamento secreto en lo alto de la torre, donde recibía a invitados ilustres lejos de las miradas de la multitud. A su alrededor, cafés y cabarets de la Belle Époque aún guardan la atmósfera vibrante de aquellos años dorados. Y en el siglo XX, en medio de las cicatrices de las guerras, nació la París cultural que conocemos hoy. Del jazz al cine, de la moda a las artes, la ciudad se reinventó. Caminar por París es sentir ese hilo invisible que une pasado y presente. Cada calle, cada monumento, cada plaza cuenta no solo una historia antigua, sino también una experiencia viva que puedes tener ahora. Y hoy, en el siglo XXI, París es más que historia. Es destino, es sueño. Es la capital cultural y turística del planeta, recibiendo a millones de visitantes cada año.
Cuando pensamos en París, enseguida viene a la mente su apodo, Ciudad Luz. Pero, ¿de dónde viene ese nombre? Muchos creen que se debe únicamente a las luces que hoy brillan en las calles, en la Torre Eiffel o en los cabarets de la Belle Époque. Pero la verdad es mucho más profunda. En el siglo XVIII, París se convirtió en el corazón de la Ilustración. Fue aquí donde filósofos, escritores y científicos desafiaron a los reyes, cuestionaron a la Iglesia y abrieron el camino hacia nuevas ideas. Voltaire, Diderot, Rousseau, todos ellos difundieron una luz distinta, no de lámparas, sino de pensamiento. Era la luz de la razón iluminando las sombras de la ignorancia. Al mismo tiempo, París fue una de las primeras ciudades de Europa en invertir en alumbrado público. Las calles recibieron faroles, antorchas y luego postes de gas que alejaban la oscuridad y la criminalidad. Así, el apodo nació de la suma de dos fuerzas, la luz de la mente y la luz real de las calles, un símbolo que marcó a la ciudad para siempre. Hasta hoy, caminar por París de noche es sentir ese doble resplandor, el de las lámparas que se reflejan en el Sena y el de las ideas que cambiaron el mundo. París no sería París sin el río Sena. Es él quien corta la ciudad en dos, como una vena de agua que da vida a todo lo que lo rodea. Y uniendo sus dos orillas existen más de 37 puentes, cada uno con una historia, cada uno con su huella en el tiempo. El más antiguo aún en pie es el Pont Neuf, que irónicamente significa puente nuevo. Construido en el siglo XVI, fue testigo de reyes, revoluciones y amantes que susurraban secretos en la calma de la noche. Otros, como el Pont Alexander III, parecen verdaderas obras de arte. Columnas doradas, esculturas de ángeles, detalles que lo convierten en uno de los más bellos del mundo. Y el Pont des Arts ganó fama como el puente de los candados del amor, donde parejas de todo el planeta dejaron su marca, hasta que el peso fue tal que la estructura no lo soportó. Los puentes del Sena son más que caminos de piedra o de hierro. Son pasajes entre épocas, entre historias y destinos. Caminar sobre ellos es atravesar no solo el río, sino también siglos de secretos parisinos. Debajo de las calles iluminadas de París existe otro mundo. Un laberinto subterráneo que millones de personas atraviesan cada día sin imaginar los secretos que allí se esconden. El Metro de París. Inaugurado en 1900 durante la Exposición Universal, el metro fue un símbolo de modernidad. Túneles excavados bajo la ciudad conectando barrios, vidas e historias. Pero detrás de la ingeniería también surgieron leyendas y misterios. Dicen que en ciertas estaciones abandonadas, cerradas hace décadas, aún resuenan los pasos de pasajeros que nunca regresaron. Algunas de ellas, como la estación Saint-Martin, permanecen congeladas en el tiempo, cubiertas de polvo y silencio. También hay historias sobre sociedades secretas que utilizaban los túneles para reuniones ocultas, lejos de las miradas de la superficie. Y durante la Segunda Guerra, partes del metro sirvieron de refugio para la resistencia francesa, escondiendo armas, mensajes y combatientes. El metro de París no es solo transporte, es un espejo de la ciudad, vivo, bullicioso, pero también sombrío y lleno de misterios. Cada estación tiene su identidad, su atmósfera, casi como si fuera un personaje dentro de esta inmensa trama subterránea. No podemos olvidar tampoco sus cafés y bistros.
No son solo lugares para comer y beber, son verdaderos templos de historias, encuentros y secretos. Fue en los cafés parisinos donde filósofos de la Ilustración escribieron ideas que cambiarían el mundo. Voltaire, Diderot, Rousseau, todos pasaban horas discutiendo sobre política, religión y ciencia, mientras el aroma del café se extendía por el aire. En el siglo XIX, los bistrós se convirtieron en puntos de encuentro de artistas y escritores. Balzac, Víctor Hugo, Hemingway, Picasso, todos encontraron inspiración entre mesas estrechas, copas de vino barato y conversaciones interminables. Allí se planeaban romances, se susurraban revoluciones, se dibujaban obras maestras en servilletas. Pero los cafés también guardan un lado oscuro. Muchos encuentros secretos tuvieron lugar en sus rincones discretos. Conspiraciones fueron trazadas e incluso amantes prohibidos se escondían a la vista de todos. Hoy, sentarse en un café parisino es mucho más que un acto sencillo. Es participar de una tradición centenaria, sentir el peso de las historias que ya se han vivido allí. Cada taza, cada mesa lleva el eco de voces que cambiaron la ciudad y, de cierta manera, el mundo. En París, un café nunca es solo un café. Es una inmersión en el corazón de su alma. Ninguna otra ciudad recibe tantas miradas, tantos pasos, tantas historias al mismo tiempo como París. Cada año, más de 30 millones de personas recorren sus calles, cruzan sus puentes y se pierden en sus museos. Pero, ¿qué hace de París la ciudad más visitada del planeta? Por supuesto, la Torre Eiffel, el Louvre y Notre Dame llaman la atención. Pero París no se reduce a monumentos. Lleva consigo un magnetismo invisible, una fuerza que atrae a todo tipo de viajeros, soñadores, amantes, artistas, curiosos. Y cada visitante deja un rastro, una mirada, una foto, un recuerdo. París está hecha no solo de sus edificios y plazas, sino también de las emociones que despierta en quienes pasan por ella. Es como si la ciudad se alimentara de esa energía, creciendo en cada encuentro, en cada suspiro frente al Sena iluminado. La Torre Eiffel es el símbolo de París, la postal de Francia, el sueño de millones de viajeros. Pero créelo, cuando fue erigida en 1889, muchos odiaron la idea. Diseñada por Gustave Eiffel y su equipo para la Exposición Universal, la Torre de Hierro, con más de 300 metros de altura, parecía un monstruo en el horizonte. Artistas e intelectuales decían que era una enorme chimenea que asfixiaba la ciudad. Aún así, en tan solo 2 años se impuso. Se convirtió en la construcción más alta del planeta y desde su cima, París se desplegaba por completo, como un mapa vivo a los pies de los visitantes. Un privilegio que hasta hoy sigue siendo uno de los puntos culminantes de cualquier viaje, ver cómo la ciudad entera se revela desde lo alto. Hoy, más de 7 millones de personas suben cada año por sus pisos. Algunos van para pedir matrimonio bajo sus luces nocturnas, otros para contemplar los fuegos artificiales o simplemente para sentir la ciudad vibrar bajo sus pies. Y para quienes prefieren admirarla desde fuera, existe un espectáculo imperdible. Todas las noches, la Torre Eiffel parpadea cada hora durante 5 minutos.
un show de luces que hace que locales y turistas se reúnan alrededor, celebrando juntos uno de los momentos más mágicos de París. En el corazón de París, en la inmensa Champs-Élysées, se alza un gigante de piedra, el Arco de Triunfo. Mandado a construir por Napoleón Bonaparte en 1806 tras su victoria en la batalla de Austerlitz, el arco debía recibir a sus soldados como héroes, tal como sucedía en la antigua Roma. La obra tardó décadas en concluirse, y el emperador murió sin verla terminada. Pero el monumento sobrevivió al tiempo, convirtiéndose en uno de los símbolos más poderosos de Francia. Con sus 50 metros de altura, guarda grabados en sus paredes los nombres de generales y batallas, eternizados en la piedra. Y bajo su base reposa la tumba del soldado desconocido, con una llama que arde sin cesar desde 1923 en memoria de quienes murieron sin nombre en las guerras. Es un lugar de silencio y respeto, donde cada visitante puede sentir el peso de la historia. Pero el Arco de Triunfo no es solo un memorial. Hoy, millones de turistas suben hasta su terraza, desde donde se contempla una de las vistas más impresionantes de París. Desde ahí, la ciudad se abre en 12 avenidas, que se cruzan como rayos, un espectáculo que ninguna postal logra traducir. Es eso lo que convierte el arco en algo tan fascinante. Es triunfo y duelo, gloria y memoria, pasado y presente. Un lugar que invita a reflexionar sobre la historia, pero también a contemplar el París vivo que late a sus pies. Cuando el sol se pone y la sombra del arco se alarga sobre los campos elíseos, no es solo piedra lo que uno ve, es el espíritu de una nación y una experiencia que todo visitante debe sentir de cerca. En el corazón de la Ile de la Cité, rodeada por las aguas del Sena, se alza uno de los monumentos más enigmáticos del mundo, la Catedral de Notre-Dame de París. Su construcción comenzó en el siglo XII y tardó casi 200 años en concluirse. Cada piedra, cada vitral, cada gárgola fue concebida para impresionar no solo a los ojos, sino también al alma. Un templo para acercar al hombre a Dios, pero también para recordar el peso de lo sagrado. Sus torres góticas se convirtieron en centinelas de la ciudad, testigos de coronaciones, revoluciones e incluso incendios. Fue allí donde reyes rezaron antes de las guerras, y desde allí las campanas anunciaron tanto victorias como duelos. Pero Notre-Dame también guarda secretos. Las gárgolas, esculpidas como monstruos, parecen vigilar París, alejando los espíritus malignos o escondiendo misterios aún más oscuros. Dentro, la luz atraviesa los vitrales y transforma la oscuridad en un espectáculo. Es imposible no sentir que uno se encuentra en un lugar vivo, cargado de historias. Visitar Notre-Dame no es solo ver una catedral, es sentir un corazón que late desde hace más de 850 años. Es caminar bajo arcos que sobrevivieron a reyes, guerras, incluso al incendio devastador de 2019, del cual la catedral renace como si se negara a desaparecer.
Hoy, cada persona que la visita forma parte de ese renacimiento. Ver Notre Dame es ser testigo de la resistencia de París, de su belleza y de su alma sombría. En lo alto de la colina de Montmartre, como si vigilara París desde el cielo, se alza la Basílica del Sacré-Cœur, blanca, imponente, visible desde varios puntos de la ciudad. Es uno de los lugares más impresionantes de París. Construida a finales del siglo XIX, tras un periodo turbulento de la historia francesa, el Sacré-Cœur se transformó rápidamente en un símbolo de fe y esperanza. Hoy, entrar en su basílica es una experiencia única. Mosaicos dorados, vitrales coloridos y un silencio que invita a la contemplación. Pero al salir, la magia continúa. En la escalinata, músicos callejeros tocan canciones, turistas se mezclan con los parisinos y desde lo alto de la colina se tiene una de las vistas más deslumbrantes de la ciudad. París entero se abre ante tus ojos. Y la experiencia no termina ahí. Justo al lado comienzan las calles llenas de bares, cafés y restaurantes que fueron frecuentados por artistas legendarios. Renoir, Picasso, Van Gogh y tantos otros vivieron en Montmartre, transformando al barrio en cuna del arte moderno. Caminar por ahí es como entrar en una galería al aire libre, donde cada esquina guarda una historia, una pintura, una canción. Visitar el Sacré-Cœur es mucho más que conocer un monumento religioso, es vivir el contraste entre espiritualidad, arte y bohemia. Un paseo que comienza con una vista inolvidable y continúa por las calles de Montmartre. A orillas del Sena, frente al Louvre, se alza uno de los museos más fascinantes de París, el d'Orsay. Pero pocos saben que antes de convertirse en un templo del arte, este lugar nació como una estación de tren. A finales del siglo XIX, para la Exposición Universal de 1900, París construyó una estación monumental, hecha de hierro y vidrio, coronada por un reloj que aún hoy domina la fachada. Era un símbolo de la modernidad, recibiendo a viajeros de toda Europa. Con el paso del tiempo, los trenes evolucionaron y la estación envejeció. Cayó en silencio, olvidada, como una sombra del pasado. Hasta que en los años 80 renació con una nueva misión: guardar la mayor colección de arte impresionista y postimpresionista del mundo. Monet, Renoir, Van Gogh, Degas, todos ellos están ahí, reunidos bajo el techo que un día cobijó locomotoras. Y eso es lo que hace único al d'Orsay para quienes lo visitan hoy. En un solo lugar se siente la grandeza industrial de la antigua estación y al mismo tiempo la delicadeza de las pinceladas que transformaron la historia del arte. Subir hasta el último piso y mirar París a través del gran reloj del museo es una experiencia que mezcla pasado y presente, sombra y luz, una de las vistas más secretas e inolvidables de la ciudad. El Museo de d'Orsay es más que una colección. Es un pedazo del alma de París que sabe reinventarse sin perder jamás su misterio. En lo alto de la colina de Montmartre, como si vigilara París desde el cielo, se alza la Basílica del Sacré-Cœur, blanca, imponente, visible desde varios puntos de la ciudad. Es uno de los lugares más impresionantes de París.
Construida a finales del siglo XIX, tras un periodo turbulento de la historia francesa, el Sacré-Cœur se transformó rápidamente en un símbolo de fe y esperanza. Hoy, entrar en su basílica es una experiencia única. Mosaicos dorados, vitrales coloridos y un silencio que invita a la contemplación. Pero al salir, la magia continúa. En la escalinata, músicos callejeros tocan canciones, turistas se mezclan con los parisinos y desde lo alto de la colina se tiene una de las vistas más deslumbrantes de la ciudad. París entero se abre ante tus ojos. Y la experiencia no termina ahí. Justo al lado comienzan las calles llenas de bares, cafés y restaurantes que fueron frecuentados por artistas legendarios. Renoir, Picasso, Van Gogh y tantos otros vivieron en Montmartre, transformando al barrio en cuna del arte moderno. Caminar por ahí es como entrar en una galería al aire libre, donde cada esquina guarda una historia, una pintura, una canción. Visitar el Sacré-Cœur es mucho más que conocer un monumento religioso. Es vivir el contraste entre espiritualidad, arte y bohemia. Un paseo que comienza con una vista inolvidable y continúa por las calles de Montmartre, donde la historia del arte y la vida parisina todavía se encuentran cada día. En el corazón de París se alza un palacio de sueños y fantasmas, la Ópera Garnier. Construida en el siglo XIX por orden de Napoleón III, fue concebida para ser mucho más que un teatro. Era un templo para la música, la danza y el espectáculo de la propia ciudad. Por dentro, el impacto es inmediato. Enormes candelabros, mármoles relucientes, escaleras monumentales. Caminar allí es como entrar en otro mundo, donde cada detalle fue creado para deslumbrar. En los subterráneos existe un lago artificial, construido para contener filtraciones, y fue allí donde nació la famosa leyenda del fantasma de la ópera, un ser misterioso, apasionado y vengativo que se esconde en las sombras. Empleados juran haber escuchado ruidos extraños, ecos que parecen venir de más profundo de lo que las paredes permiten. Hoy el visitante puede elegir asistir a un espectáculo de ballet o ópera y sentir la energía de este escenario legendario, o simplemente explorar el edificio en una visita guiada, descubriendo los pasillos dorados, las pinturas del techo e incluso el lago que inspiró tantas historias. Y cuando las luces se apagan y el silencio lo invade todo, es imposible no preguntarse, ¿será que el fantasma aún camina entre las columnas de la Garnier? Pocos lugares en el mundo simbolizan tanto el poder y el lujo de la monarquía como el Palacio de Versalles. Construido en el siglo XVIII por Luis XIV, el Rey Sol, no era solo una residencia real, era un teatro de poder. Cada jardín, cada fuente, cada pasillo fue concebido para impresionar, para mostrar al mundo la grandeza de Francia. Los salones brillaban con espejos y candelabros, y la corte vivía en fiestas interminables. Música, danza, banquetes sin fin. Pero fuera de las puertas doradas, el pueblo francés enfrentaba hambre y miseria. Ese contraste brutal ayudó a encender la llama de la Revolución Francesa. Fue en Versalles donde María Antonieta escuchó desde las ventanas los gritos de la multitud exigiendo el fin de los privilegios de la realeza. Hoy, Versalles es más que un palacio. Visitar esta obra de arte es recorrer los mismos pasillos donde reyes y reinas planearon sus destinos y donde comenzaron a perderlos. Es caminar por la galería de los espejos y verse reflejado entre siglos de opulencia.
Es salir a los jardines y sentir cómo incluso la naturaleza fue moldeada por la mano del poder. No es solo belleza, es también exceso, arte y tragedia. Visitar Versalles es tocar de cerca la grandeza y la caída de una monarquía, y salir de allí con la sensación de que la propia historia aún respira entre esas paredes. Ahora cierra los ojos e imagina un croissant saliendo del horno, hojaldrado, crujiente, deshaciéndose entre los dedos, o una baguette aún caliente, que el panadero coloca bajo el brazo como si fuera parte de su cuerpo. París vive de rituales diarios, y el pan quizás sea el más sagrado de todos. Y no hay París sin queso. Son cientos de variedades, cada una con un sabor que cuenta la historia de una región de Francia. Desde el suave camembert hasta el intenso Roquefort, probar un queso aquí es casi como viajar por todo el país sin salir de la ciudad. Por la noche, los bistrós cobran vida. Mesas estrechas, luz tenue, copas de vino tintineando. Es allí donde descubres que la cocina francesa no es solo lujo. Puede ser un plato sencillo, como un beurre bourguignon, o una sopa de cebolla gratinada que calienta el cuerpo y el alma. Y claro, la dulzura. París es también la capital de los pasteleros. Macarons coloridos, eclairs brillantes, el resplandor dorado de un crème brûlée. Dulces que parecen joyas y que cargan siglos de tradición refinada. Pero quizá el mayor secreto no esté en los restaurantes famosos, ni en las vitrinas de las patisseries. Está en darse cuenta de que cada comida en París es un ritual de encuentro. Comer aquí no es prisa, es celebración. Es brindar con vino en la terraza de Montmartre mientras la ciudad se ilumina. Es compartir una tabla de quesos con amigos a orillas del Sena. Es descubrir que, en París, hasta un simple café puede ser una experiencia inolvidable. Y es por eso que París conquista no solo por los ojos, sino también por el paladar. Porque visitar París es escuchar sus historias, pero también saborear sus secretos. Llegar a París es más sencillo de lo que parece. Aviones aterrizan desde todos los rincones del mundo. Trenes veloces atraviesan fronteras en pocas horas. Y de repente descubres que en la ciudad luz está siempre con las puertas abiertas. No importa si vienes del otro lado del planeta o de una ciudad vecina de Europa, todos los caminos parecen terminar aquí. Y una vez dentro de ella, todo se conecta. El metro te lleva a cualquier barrio, los trenes regionales cruzan la ciudad. Los autobuses se deslizan por la madrugada, pero, al fin y al cabo, París está hecha para ser descubierta a pie. Porque ninguna línea de transporte muestra aquello que solo los ojos atentos captan. Un escaparate curioso, una calle escondida, un balcón lleno de flores. Es caminando como la ciudad se entrega. Y si existe una forma de sentir París sin mirar ningún monumento, es a través de la mesa. La gastronomía aquí no es solo comida, es identidad, es memoria, es arte que se come. Piensa en los cafés, sentarse en una pequeña mesa de hierro en la acera, pedir un expreso y observar la vida pasar. Parece un gesto simple, pero es parte del alma parisina.
Fue en mesas como esas donde escritores como Hemingway y Sartre encontraron inspiración. Y todavía hoy, cualquier visitante puede perderse en conversaciones interminables, envuelto por el aroma del café y el sonido lejano de las calles.